Muy buen día, mundo. ¿Cómo están ustedes? Tengan todos ustedes muy buen día. El tema del cual vamos a hablar en la TEA el día de hoy es Manuel González Prada. Manuel González Prada, como conceptualizándolo, vendría a ser la figura más discutida e influyente de las letras y la política del Perú en el último tercio del siglo XIX, ¿no? Su verdadero nombre vendría a ser José Manuel González de los Reyes, de Prada y Álvarez de Ulloa, ¿no es cierto? Pero él deja de ser aristócrata para pasar y ser conocido como Manuel González Prada. Manuel González Prada también, aparte de ser literato, ensayista, político, también es poeta, ¿no? Uno de sus grandes poetas, por ejemplo, déjenme recitárselos, es, ¿no? Tus ojos de lirio dijeron que sí, tus labios de rosa dijeron que no, al verme a tu lado, muriendo por ti, tus ojos de lirio dijeron que sí. Vamos a hablar o basarnos en un esquema para hablar de Manuel González Prada, ¿no? Un concepto que ya se los di, la realidad temporal en que vivió, su vida propiamente dicha, un poco de su historiografía del Perú, obviamente, el lenguaje que usó, la literatura, la filosofía, la economía, la visión psicocultural, un poco de política. Obviamente, como todo gran hombre, tiene antagónicos, tiene críticos y también tiene mucha influencia en muchos autores. Dentro del espectro temporal de esa época, podemos hablar de la Edad Moderna, que estaba dentro de la historiosidad peruana, estaba en su apogeo, pero en Europa se estaba entrando de una edad moderna a una edad contemporánea, estaba en ese tránsito, en ese pase, ¿no es cierto? Obviamente también era el fin de un periodo del romanticismo, del academicismo, para dar paso también al impresionismo y al modernismo, hablando del modernismo principalmente de la literatura hispanoamericana, ¿no? Pasaremos a la cronología peruana. La cronología peruana, que va de la mano un poco con Manuel González Prada, viene a realizarse hasta el año de 1879 con un militarismo hegemónico de gobernantes que tenía el país. Una vez que termina ese gobierno militar, esa época militarizante, que es en 1879, nace la guerra del Perú y Chile, ¿no es cierto? O el Perú se encuentra en conflicto con Chile. Pero bueno, Manuel González Prada nace en 1844, el 5 de enero, en Lima, ¿no es cierto? Su padre llegó a ser vicepresidente de la República durante el gobierno del general Echenique. Más o menos, resumiendo todo este cuadro bastante amplio, se puede decir que Manuel González Prada tiene 3 etapas en su vida. De 1879 antes de su viaje a Europa, a pedidos de su esposa, a Francia principalmente, porque su esposa era francesa, él era, o se puede catalogar, era un ensayista totalmente radical, que pertenecía a un círculo literario radical, y antes de su viaje incluso crea un partido, el Partido de Unión Radical, que levanta las banderas o aglutina los ideales de descentralismo, laicismo e indigenismo, ¿no? Obviamente ya tiene dentro de su radicalidad, ya tiene en sí una tendencia un poco a lo que después en Europa, después de su vamos a llamarlo reconfirmación de sus ideas, la evolución de sus ideas, y los conflictos que tuvo con muchos autores ahí, en la entrevista que tuvo con autores renombrados también en Francia, se reafirma como anarquista, ¿no es cierto? Y cuando regresa al Perú, reafirma su anarquismo y comienza a hablar y a enalborar las banderas anarquistas. Renuncia obviamente a su partido que había dejado que antes de su viaje había constituido o había creado, para hacerse obviamente
para hacerse obviamente más radical, mucho más radical. Es entendible dentro de este proceso, antes de su viaje y después de su viaje, hacer un comparando. Antes de su viaje, él era un pensador, vamos a llamarlo así, positivista. Nos reconocía el valor del positivismo, un positivismo basado en la ciencia, en donde que las principales normas deben primar en la naturaleza, no la física, la química, la biología. Sin embargo, esto es un hueco antagónico con el tema del anarquismo. El anarquismo es bastante criticado por el padre del positivismo, que es Augusto Comte, ¿no? Pero él toma estos temas del anarquismo profundamente y concibe que dentro del Perú se pueda dar este tema del anarquismo. Hay obras muy bonitas que tiene en sus primeras ediciones, como Horas de Lucha, Son necesarias horas de lucha y Páginas libres. Antes de su viaje y después de su viaje, pues se vuelven más anarquistas, ¿no? Manuel González Prada muere de un infarto en el 22 de julio de 1918, ¿no es cierto? Pero mucho después se van a ir editando, o sea, se van a ir publicando sus obras póstumas, o sea, después de su muerte, ¿no? Como Trozos de vida, Bajo el oprobio, Anarquía y Las nuevas páginas libres, que han sido en muchos países han sido editados y publicados. Manuel González Prada, necesariamente muchos dicen que sí era orador, y otros dicen que no era orador. Bien, la verdad, a mi entender, que sí llegó a ser orador, llegó a manejar muy bien la oratoria. Una de sus muestras, y se lo reconocen muchas personas, como Sánchez Carrión, o Luis Alberto Sánchez, se lo reconoce como orador porque él hace una magnífica oratoria en la despedida de su amigo muerto, ¿no? Al despedirlo en su féretro, y ahí es donde que nace como orador, nace con esa tendencia radical, ya se expresa ya de forma sanguínea, ¿no? De forma temperamental, ¿no? Eso también tiene discursos en el Congreso, ¿no? Para defender la Biblioteca Nacional. También tiene discursos dentro del círculo de literatos del Perú, también de corte radical, ¿no? Entonces sí tenía discursos, ¿no? Pero sus discursos más emblemáticos no los daba él. Él escribía discursos hermosísimos, bellísimos, y los hacía leer por otras personas, ¿no es cierto? Entonces, uno de los discursos más famosos es el discurso del Politeama, donde dice, ¿no? Jóvenes a la obra, los viejos a la tumba, jóvenes madurados muy pronto, porque se tiene que pagar deudas que los viejos han contraído, y tenemos que hacer cosas que los viejos no lo han hecho, ¿no es cierto? Entonces, más o menos llama a la juventud a que se haga cargo del Perú lo más prontamente posible, ¿no? Fuera del lenguaje que tuvo, también hizo mucha literatura, ¿no? Escribió artículos en muchos diarios, ¿no? Uno de esos, Los Parias. Tuvo, como ya les dije, ensayos como Horas de Lucha, Páginas libres, Exóticas y Trozos de vida, entre otros, ¿no es cierto? Tiene muchas obras y muchos artículos. También ya les dije, también es poeta y escribe muchas prosas muy lindas, muy parecidas a los aforismos de Friedrich Nietzsche, ¿no? del gran Nietzsche. La percepción que tenía frente a la economía peruana de esa época, Manuel González Prada estaba bien posicionado, y como aristócrata tenía haciendas, ¿no? Y una hacienda Tutume. Cuando él se va a exiliar a la hacienda Tutume, cuando los chilenos estaban en Lima en son de protesta, se va a Tutume. Ahí practicó un poco el positivismo, ¿no? Hizo ciencia y aumentó la producción de la yuca, del algodón, entre otros productos que se hacía en la hacienda. En la filosofía, como ya lo hemos dicho, tenía un corte positivista, muy a pesar de que sus ideas anarquistas y radicales estaban yendo en contra de esta filosofía positivista, pero siempre la defendió. Siempre la defendió y siempre también la promocionó.
Dentro de la política, ya les dije, tiene un corte radical y tiene un corte anarquista, ¿no es cierto? Y entonces ya estamos hablando ya más o menos en conjunción de ideas, sin Estado, es acrático, hace al hombre más libre y concibe o ya bosqueja la situación imperiosa de tener un Perú totalmente descentralizado, ¿no? En la situación sociocultural que él manifiesta, cómo percibe al Perú en la situación sociocultural, pues expresa al Perú, y por eso de repente comienza las discusiones con Ricardo Palma. Expresa al Perú de una manera tal de que la problemática indígena, que es más que nada que viene de la cultura, de una cultura del despojo, de una cultura que tiene la noción o la razón de querer nuevamente llevar al espacio donde que debería estar, pero tantos años de apartamiento, tantos años de subajación, tantos años de rechazo, pues lo trae consigo muchas taras, ¿no es cierto? Pero eso se tiene que recuperar dentro del problema indígena. Vemos también a una Lima totalmente tradicional y ya quedada fuera de sí, fuera de tiempo, que no estaba lista para los tiempos de su época, que estaba muy atrasada. También ve unos políticos y unos gobernantes totalmente corruptos, en la que manifiesta, ¿no? Donde pones el dedo saldrá la pus o saltará la pus. Lo manifiesta en uno de sus famosos discursos, y también está en uno de sus ensayos, ¿no? Páginas libres. Esa es la concepción que tenía del Perú en resumen, ¿no? Y sus némesis, sus contrapartes de Nicolás, de Manuel González Prada, fue Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola más o menos tienen muchas rencillas a raíz de que en la batalla de Miraflores Manuel González Prada estaba a cargo de un conjunto de cañones, pero que Nicolás de Piérola nunca permitió que se diera la orden del primer disparo, mientras Manuel González Prada quería ya recibir a los chilenos a su entrada en Lima, recibirlos a punta de cañones. Nicolás de Piérola dijo no y nunca se dio, y la entrada de los chilenos a Lima fue muchísimo más fácil, ¿no? Digámoslo así. Entonces por ahí nace estas controversias, estas pugnas, esta lucha contra lo que es Nicolás de Piérola ya en el gobierno, ya no están también en el gobierno, pero también deja y abre y destapa mucho de los vacíos del gobierno de Manuel González Prada y de la clase política del Perú, ¿no? Ricardo Palma. Con Ricardo Palma llega a tener una pelea, porque Manuel González Prada más o menos manifiesta que el tradicionalismo limeño solamente trae retraso, solamente trae lentitud al desarrollo que necesita el país, ¿no es cierto? Y critica mucho a Ricardo Palma, muy por el contrario, no tanto así a Clorinda Matos de Turner. A Clorinda Matos de Turner, Manuel González Prada, vamos a decirlo, influye mucho y prácticamente deja el camino por el donde seguir a la famosa obra de tradiciones cusqueñas de Clorinda Matos de Turner. Tiene una pelea en Francia con Paul Verlaine, un poeta reconocido, uno de los representantes del criticismo de la poesía, ¿no? Esto se da principalmente que Manuel González Prada comienza a defender el honor de una mujer, que sea lo que fuere, pero es mujer, ¿no? Y a la mujer se le defiende, y defendió su honor frente a Paul, porque se encontraba ebrio, totalmente fuera de sí.
y que para poder ha significado esta gresca, este conato de pelea, en un mejoramiento, en una luz que gracias a esta pelea él también comienza a mejorar en su producción poética, ¿no es cierto? Pero en sí, en fin, ha sido principalmente porque Manuel González Prada defendió el honor de esta mujer que, entre comillas, o como él dice, ¿no?, es una mujer que fuera lo que fuere, es mujer y se la tiene que respetar. Jorge Basadre, aunque ellos no han tenido mucho acercamiento, más o menos la crítica de Jorge Basadre a Manuel González Prada lo veía como muy radical, muy temperamental, muy sanguíneo, y que solamente exaltaba y ensalzaba la apertura de las conciencias y los ojos del país, pero que no era suficiente, no era suficiente con eso, ¿no? Eso es lo que manifiesta Jorge Basadre. Pero también ha tenido críticos que lo han conocido cuando ya Manuel González Prada era joven. Ellos han sido jovencitos, ¿no? Estoy hablando de Víctor Rayuela de la Torre, que lo critica. Manuel González Prada es muy preparado, puede ser el hombre más conocido, que te puede hablar de muchos temas, más amplio. Es una persona que da gusto conversar con él, porque te comienza a abrir los ojos, te comienza a dar luces, te comienza a dar pautas de una manera tal que te abre el cerebro. Eso lo dice Víctor Raúl Aya de la Torre, pero ¿qué le falta lo que Víctor Raúl Aya de la Torre sí tiene, ¿no? ¿Y qué tiene él? Él tiene oratoria, él tiene verbo, él tiene léxico, él tiene la oratoria a su favor, ¿no es cierto? La retórica a su favor, algo que Manuel González Prada no, que sí lo tiene, pero que no lo manifestaba tanto así como era pues Víctor Raúl Aya de la Torre. El mismo hecho también lo ha llegado a conocer, y también casi las mismas referencias puede dar José Carlos Mariátegui. Y José Carlos Mariátegui te puede decir lo mismo. Pueden ser las obras más bellas, dice, ¿no? Pueden ser las obras más hermosas, más completas, que hablan en sí de la realidad, y justamente de uno de los problemas, o el problema álgido que tiene los 7 ensayos de la realidad peruana, es justamente eso, el problema del indio, un poco que saca también de Manuel González Prada. Pero a Manuel González Prada le falta la programática, ¿no es cierto? Programática, entendiéndolo, porque su dialéctica, viéndolo desde su dialéctica, tiene una tesis, tiene una antítesis, pero nunca llega a la síntesis, ¿no? O sea, eso es lo que manifiesta José Carlos Mariátegui, y es por eso que no tiene un programa que le pueda dar al país un programa a seguir. Bien, esto no lo estoy defendiendo, no lo estoy defendiendo, una percepción mía, entendiendo de que si José Carlos Mariátegui venía de una corriente marxista, obviamente se le exige una situación programática, ¿no? Pero vayamos al anarquismo. Dentro del anarquismo no es tanto así el programa, ¿no? Porque se supone que si el anarquismo defiende a la persona totalmente libre, acrática, ¿no es cierto? No tiene por qué tener un programa que le subaje, ¿no? Que vuelva a ser otra vez dominado por una élite, ¿no es cierto? Que obviamente principalmente es la idea de Manuel González Prada. Bien, pero también hay que reconocer que no es solamente ha sido Víctor Raúl Aya de la Torre, José Carlos Mariátegui, quien ha tenido la dicha de conversar con Manuel González Prada. También estaba Abraham de Lomar, también estaba César Vallejo, ¿no es cierto? Y también podemos decir, incluso me puedo atrever, que muchos más eruditos lo han leído y lo han seguido, y han tenido como esencia o como pilar fundamental de su pensamiento a Manuel González Prada. Hay que reconocer también que Manuel González Prada no solamente vendría a ser, ¿no es cierto?, el padre o el iniciador de la época de las luces, porque él ha iniciado esas luces dentro del periodo peruano, sino que también llega a ser el que da los primeros pasos, o da más o menos el camino de la literatura moderna hispanoamericana.
En eso estamos basándonos a Rubén Darío, estamos hablando de José Martí, entre muchos autores grandes latinoamericanos que ven en González Prada un modelo a seguir. Es cierto y reconozco también que fue la primera, fue Clorinda Mato de Turner la que escribió sobre el indigenismo a nivel mundial, en una edición que sacó de las tradiciones cusqueñas en Argentina, pero es Manuel González Prada quien la define, quien la determina como problema, quien la sostiene, lo fundamenta, y que sí necesita un cambio, definitivamente necesita un cambio, ¿no? Como no lo plantea, pero sí exige un cambio que se necesita, ¿no? Para el indigenismo mundial. Entonces venimos a decir que es uno de los principales, uno de los pioneros en hablar sobre el indigenismo mundial. Con esto quería agradecerles su atención, y ya estaremos hablando a posteriori de otro tema, o podemos ahondar el tema de González Prada. Muchas gracias, chao.